Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como les había prometido, quiero hacer el análisis psicológico de Alfonso Basterra, este hombre sentenciado junto con su esposa Rosario Porto sobre el asesinato de su hija Assunta. Primero que nada, es importante recordar que siempre que pensamos en un psicópata, nos imaginamos un ser monstruoso, una persona que desde que lo vemos nos causa una sensación de miedo y de rechazo, pero no siempre es así. Existe el psicópata integrado, que es una persona que va a funcionar de una manera totalmente normal. Es más, casi siempre, la mayoría de las veces va a ser visto como una persona encantadora, una persona amable, una persona confiable. Y es que una de sus características va a ser el control de sus emociones. Una de sus características más predominantes va a ser esa disposición que van a tener siempre para proteger al otro, para mostrarse serenos, controlados, tranquilos, reservados. Y todo esto es lo que aparentaba Alfonso Basterra. Un hombre que mostraba una vehemencia en la protección con su esposa y con su hija, aparentemente, pero detrás de todo ello, lo dudoso es que el motivo fuera un control de la situación, más que un interés genuino por amor. Y es que hay muchos motivos para pensar que era un interés tanto económico, por comodidad, por un estilo de vida, por recuperar ese estilo de vida que llevaba, lo que lo hacía mostrarse tan aparentemente preocupado y siempre dispuesto a ayudar a su hija y a su esposa. Lo que me resulta curioso es que cuando a él lo aprenden, esta persona se muestra fría, vemos a un hombre controlado, efectivamente, pero con una postura de dureza y de confrontación. No vemos a un hombre que colabora con la policía. Vemos a alguien que está en contra, muestra esa ira que la está conteniendo y al mismo tiempo una extraña fidelidad y protección hacia su esposa. Yo en él veo aspectos incongruentes, porque una persona dominante, una persona controlada, una persona fría, le matan a un hijo, la reacción no es precisamente la más congruente. ¿Por qué no duda ni un momento de su esposa? ¿Por qué no colabora? ¿Por qué no responde preguntas muy concretas y muy importantes que le hace la policía? ¿Por qué esconde información? Y la personalidad de este hombre, que vivía en un departamento bastante simple, con poca vida social, esa información que hay sobre videos y material pornográfico en su computadora, que fueron miles de documentos borrados, una situación completamente extraña, fuera de todo lo que lo pudiera colocar como inocente. Ahora, el patrón de personalidad que le aprecio va muy de la mano con el comportamiento que él está mostrando. Y estoy hablando de un eneatipo 8 social. El eneatipo 8, cualquiera de los tres subtipos, conservador, social o sexual, van a desarrollar en un extremo de su descentramiento, de su estado insano, lo que sería el trastorno antisocial de la personalidad, la sociopatía o psicopatía. Y los comportamientos que van acompañados de este patrón de personalidad serían la violencia, el dominio, el control, la violencia física, que también hay datos que la ejerció en algún momento contra Rosario, comportamiento sádico, que lo vemos, bueno, si nos vamos a aspectos del fenotipo y de la morfopsicología, que probablemente no sea un aval científico, pero son datos importantes a considerar. Esa forma de su expresión en la boca es de sadismo y de desprecio. Otro comportamiento que van a tener estos 8 en estado insano es un aislamiento social. Van a tener ya poca relación social, van a aislarse
y muy posiblemente desarrollan una especie de paranoia. La pasión central del eneatipo 8, lo he dicho, es la lujuria. Y he dicho mucho que no tiene que ver con lo sexual, no solamente tiene que ver con lo sexual. La lujuria es la avidez por las cosas que me causen vivacidad, algo adrenalínico. Pero, por supuesto que también involucra a lo sexual. Y esto va junto con la fijación y con la venganza. Ahora les voy a leer la carta que le hace Alfonso Basterra al creador de la serie de Netflix, el señor Campos. Estimado señor Campos, en cartas anteriores le he transmitido la rabia y la ira que lleva destrozándome y devorándome desde hace 3 años. Rabia e ira hacia el juez instructor, hacia el fiscal, los abogados de la acusación, los medios de comunicación, y muy particularmente hacia la persona que acabó con la vida de mi niña. De modo que tras mucho pensar he entendido que el perdón es mi camino. La única forma posible de mantenerme en mi camino y sortear este gran reto que el destino me ha puesto. Puede que no se lo crea, pero no puedo volver a caer en episodios de cólera como los que he vivido. Es más, he llegado a la convicción de que todos ellos actuaron bajo un signo profesional, está hablando de la policía, del que estaban convencidos y con arreglos a la más pura de las éticas. Equivocados totalmente, pero sin saltarse la ley y sin ánimo alguno de condenar por condenar. Se sorprenderá, pero cuando dentro de 6 años, como mínimo, en lugar de asesinar a los citados, como en tantas ocasiones imaginé, lo que realmente deseo es sentarme en una cafetería con ellos y debatir, si lo desean, lo que fue aquel juicio. Pero lo que nunca haré será exigirles perdón. Todo lo contrario, seré yo quien ofrezca mis disculpas por tan terribles pensamientos surgidos de una locura inimaginable que no deseo a nadie, y por la misma razón haré lo propio con el asesino o asesina de mi niña, porque ahora sí estoy convencido de que su acción fue fruto de esa locura. ¿De cuál locura? ¿La misma que la de él? Ya que nadie, en pleno uso de sus facultades mentales, por supuesto que no, cometería una monstruosidad como esa. Para terminar, le haré una confesión. Cuando recupere mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer. Nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto. Se entiende que aún no se suicidaba Rosario cuando esta carta. Solo tengo una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña. De hecho, ya tengo pensado el cómo y el dónde. Solo me falta el cuándo. Como si realmente a alguien le importara. Bueno, creo que pensé en voz alta. Pero todo llega. Mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesitó. Supongo que habla de la niña. Eso es algo que nunca me podré perdonar. Así que cuando conozcan mi fallecimiento, le ruego que descorche una botella de cava y brinde con los suyos. Solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. Mi niña me necesita y yo a ella. Atentamente, Alfonso Basterra Camporro. Bueno, pues ahí lo tienen. Una persona que juega y hace toda una ensalada de palabras muy típico de los perversos narcisistas, de estos psicópatas que manipulan y juegan
o creen que juegan, porque hay algo muy interesante que señalar en una persona psicópata. No son muy inteligentes, no lo son. Son astutos, manipulan, juegan, son fríos. Y en esa frialdad, no sé si lo dije, pero en esa frialdad y en ese control de las emociones es donde encaja y donde cae la presa, que por lo general son mujeres vulnerables. Entonces ellas encuentran ahí una protección en estos seres tan imperturbables. Esa es la dinámica, esa es la compensación que existe. En general, son personas, cuando ya conoces todo esto, son personas bastante fáciles de identificar. Son engañosos, se contradicen. En la carta se está contradiciendo, está reconociendo su ira, está reconociendo su locura, está reconociendo sus deseos de venganza y de asesinar aquí a algunas personas involucradas en las investigaciones del caso. Y está reconociendo muchas cosas y después dice que el perdón es su camino y que quiere tomarse un café y perdonar hasta el asesino de su niña, pero después se quiere suicidar para irse y liberarse de todo esto. Es una verdadera locura la carta y no me queda a mí ninguna duda de que este hombre es un psicópata. Un psicópata que manipuló y que controló la mente de Rosario Porto, pero Rosario Porto no se libra porque Rosario ya la hemos analizado, es una persona narcisista también, que al final lo que dejaron ver es que no conectaron en un nivel afectivo profundo con su hija. No podían hacerlo. Una persona narcisista carece de empatía. Los dos tienen estas características y en un principio Asunta fue un juguete, una novedad, porque eso es una de las características también de estas personalidades. Se emocionan con algo y ese algo se vuelve su todo, pero luego pasan, se aburren, entran en un tedio, en una depresión, y aquello que les causaba tanta felicidad y tanta motivación llega a estorbarles. Entonces no hay datos precisos, concretos, pruebas contundentes para la culpabilidad de estas personas, pero definitivamente para mí los dos están involucrados en el asesinato de esta pequeña y las personalidades son muy evidentes. Rosario se muestra descompuesta porque no es una psicópata fría, es una narcisista encubierta. Claro, no tiene un nivel, hay un alto nivel de egoísmo, no hay empatía, pero su sistema nervioso responde y en un psicópata no. Un psicópata se muestra mucho más frío. Hay momentos en donde Alfonso Basterra sí le tiemblan un poco las piernas, pero él está hablando, está atacando, está bastante cínico, confronta. Creo que ellos dejaron ver claramente quiénes eran. Amigos, es todo. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en un próximo video. Adiós.